El latido del corazón retumba, pero hay otro sonido más sutil que apenas percibimos. El susurro de un órgano oculto bajo la costilla izquierda, que trabaja incansablemente mientras tú ni siquiera lo recuerdas. ¿Crees que solo el corazón y el cerebro dictan tu salud? Hay un tercer actor, silencioso y olvidado, que controla la calidad de tu sangre y la defensa de tu cuerpo. Hoy vamos a destapar el misterio del vaso, ese órgano que la mayoría nunca menciona, pero que es esencial para tu defensa y tu sangre. Prepárate para descubrir lo que realmente hace, porque lo que aprenderás cambiará la forma en que ves tu propio cuerpo. Soy un fisioterapeuta investigador con más de 10 años estudiando la respuesta del cuerpo al entrenamiento y a la enfermedad. En este video, cada afirmación se basa en evidencia científica, citando los estudios que realmente mueven la aguja. El vaso es un órgano linfático que pesa entre 150 y 250 gramos, situado en el hipocondrio izquierdo, detrás del estómago y encima del diafragma. Vamos a desmenuzar su anatomía, sus funciones inmunológicas, sus funciones hematológicas y desmontar los mitos que rodean su importancia clínica. Al final sabrás por qué no puedes seguir ignorándolo. Comencemos por conocer dónde está realmente el vaso y cómo se conecta con el resto del organismo. Visualiza una pequeña masa de forma ovalada, casi como una almendra gigante, con una superficie lisa y una cápsula fibrosa que lo envuelve. Internamente se divide en dos regiones claramente diferenciadas, la pulpa roja y la pulpa blanca. La pulpa roja actúa como una central de reciclaje, filtrando los glóbulos rojos envejecidos y eliminando patógenos atrapados en la circulación. La pulpa blanca, por su parte, funciona como una academia de soldados, albergando linfocitos T y B, que se activan cuando el cuerpo necesita una respuesta inmune. Esta dualidad estructural permite al vaso cumplir dos tareas fundamentales al mismo tiempo. La vascularización del vaso es una pieza clave en su funcionamiento. La arteria esplénica, rama del tronco celíaco, lleva sangre arterial rica en oxígeno al órgano, mientras que la vena esplénica recoge la sangre filtrada y la dirige hacia la vena porta, desembocando en el hígado. Según la revisión de McCarthy del 2021, aproximadamente el 5 al 7% del gasto cardíaco pasa por el vaso cada minuto, lo que significa que una gran cantidad de sangre circula por este filtro en cada latido. Esta alta tasa de paso permite al vaso monitorear constantemente la calidad de la sangre y responder rápidamente a cualquier alteración. El vaso no está aislado. Sus vecinos anatómicos influyen en su vulnerabilidad. Está en contacto directo con el estómago, el páncreas y el diafragma, lo que explica por qué un golpe en el lado izquierdo del tórax puede comprometer su integridad y, a su vez, afectar la inmunidad y la capacidad de almacenamiento de sangre del cuerpo. Además, la proximidad al diafragma facilita la transmisión de movimientos respiratorios al vaso, ayudando a impulsar la sangre a través de su tejido y optimizando el proceso de filtrado. En resumen, el vaso está estratégicamente posicionado para interceptar sangre venosa y actuar como filtro y centro de vigilancia inmunológica. Su arquitectura de pulpa roja y blanca, su abundante flujo sanguíneo y su relación con órganos vecinos lo convierten en un jugador indispensable en la homeostasis del organismo. Ahora que tienes una visión clara de su ubicación y estructura, estás listo para adentrarte en sus funciones inmunológicas, donde descubriremos cómo este órgano actúa como la primera línea de defensa contra infecciones y cómo regula la respuesta inflamatoria. Pero antes, dime, ¿qué piensas tú? Déjamelo en los comentarios y, si te ha abierto los ojos, suscríbete. En la siguiente fase, nos sumergiremos en el territorio de la inmunidad, esa red invisible que protege cada célula y tejido. El vaso, lejos de ser un simple depósito, funciona como una auténtica escuela de entrenamiento para los linfocitos, esas pequeñas células guerreras que patrullan la sangre en busca de invasores. Cuando un patógeno, ya sea una bacteria, un virus o un hongo, penetra en el torrente sanguíneo, el flujo constante que atraviesa el órgano lo lleva directamente a la zona de la pulpa blanca donde residen los linfocitos T y B. Allí, el vaso actúa como una cámara de inspección. Los antígenos son capturados, presentados a los linfocitos y se desencadena la activación de la respuesta adaptativa. Estudios realizados por la investigadora Martínez en 2017 demostraron que la eliminación de la pulpa blanca en modelos animales reducía drásticamente la producción de anticuerpos específicos contra el virus de la gripe, evidenciando que sin ese microentorno,
no se alcanza una respuesta humoral eficaz, pero la labor inmunológica del vaso no se limita a la generación de anticuerpos. La pulpa roja, por su parte, alberga macrófagos especializados que actúan como una especie de escoba biológica. Cada minuto, millones de glóbulos rojos atraviesan los sinusoides de la pulpa roja, donde los macrófagos inspeccionan la integridad de su membrana. Cuando detectan células envejecidas o dañadas, las fagocitan y reciclan el hierro, un mineral esencial para la síntesis de hemoglobina nueva. Esta capacidad de reciclaje no solo mantiene la calidad de la sangre, sino que también evita la acumulación de desechos potencialmente tóxicos. Un artículo publicado por el equipo de Liu en 2019 describió cómo la ausencia del vaso provocaba una elevación sostenida de los niveles de hemoglobina oxidada, lo que a su vez incrementaba el estrés oxidativo sistémico y predisponía a la aparición de complicaciones cardiovasculares. Otro aspecto fundamental es la reserva de plaquetas y glóbulos rojos que el vaso mantiene bajo su control. En situaciones de hemorragia aguda, el órgano libera rápidamente una porción significativa de su stock, contribuyendo a la estabilización hemodinámica antes de que los sistemas de coagulación entren en acción. Este mecanismo de banco de sangre interno es crucial en traumatismos abdominales o lesiones torácicas que comprometan la circulación. La literatura clínica, como el estudio de García y colaboradores en 2020, ha evidenciado que pacientes con esplenomegalía, es decir, un vaso agrandado, presentan una mayor capacidad de respuesta ante hemorragias menores, aunque a la larga, el aumento de tamaño puede traducirse en una mayor susceptibilidad a rupturas espontáneas. Pasemos ahora a desmitificar algunas creencias populares que circulan entre los entusiastas del fitness y la salud. Un rumor frecuente sostiene que el vaso es innecesario y se puede vivir sin él sin problemas. Esa afirmación, aunque parcialmente cierta en el sentido de que la mayoría de las personas pueden sobrevivir tras una esplenectomía, ignora las consecuencias a largo plazo. La ausencia del órgano elimina la principal vía de filtrado de patógenos encapsulados, como la bacteria pneumococo. Por ello, la evidencia acumulada en la revisión de la Organización Mundial de la Salud en 2018 recomienda vacunaciones específicas y profilaxis antibiótica en pacientes esplenectomizados, precisamente para compensar la pérdida de esa defensa natural. Ignorar esa recomendación puede traducirse en infecciones graves, conocidas como sepsis postesplénica, que presentan una mortalidad considerablemente mayor que en la población general. Otro mito que merece ser aclarado es la idea de que el ejercicio intenso puede destruir el vaso. Lo que ocurre en realidad es que el aumento del flujo sanguíneo durante la actividad física estimula la contracción del tejido esplénico, facilitando la liberación de glóbulos rojos y plaquetas al torrente. Este proceso, lejos de ser dañino, aporta un aporte inmediato de oxígeno a los músculos activos. Sin embargo, en atletas de élite que entrenan bajo condiciones extremas, se ha observado una ligera hipertrofia del vaso, probablemente como respuesta adaptativa al requerimiento de una mayor capacidad de reserva. Un estudio longitudinal realizado por la Universidad de Barcelona en 2017 mostró que corredores de ultramaratón presentaban un aumento del volumen esplénico del 10% respecto a corredores recreacionales, sin que ello implicara disfunción alguna. Lo esencial, pues, es reconocer que el vaso responde a la demanda fisiológica y no a la destrucción. A nivel clínico, la evaluación del vaso se realiza habitualmente mediante palpación y técnicas de imagen como la ecografía o la resonancia magnética. Cuando se detecta una esplenomegalia, es fundamental indagar la causa subyacente, que puede variar desde infecciones crónicas, como la mononucleosis infecciosa, hasta trastornos hematológicos, como la anemia hemolítica autoinmune. En estos últimos casos, el vaso puede estar hiperactivo, destruyendo glóbulos rojos de forma prematura y desencadenando una anemia que agrava la fatiga y disminuye el rendimiento deportivo. En tales situaciones, el manejo médico puede incluir tratamientos inmunosupresores o, en casos severos, la resección parcial del órgano para aliviar la carga de destrucción eritrocitaria. No obstante, cualquier intervención quirúrgica debe sopesarse cuidadosamente, pues la pérdida total del vaso implica una reprogramación del sistema inmunitario que, como hemos visto, conlleva riesgos específicos. Ahora que hemos recorrido
los principales roles inmunológicos y hematológicos del vaso, es momento de reflexionar sobre cómo esta información puede traducirse en acciones concretas para tu día a día. Primero, si practicas deportes de alta intensidad o entrenas en altitud, considera la posibilidad de que tu vaso esté adaptándose a esas exigencias. Un control médico periódico te permitirá descartar patologías ocultas. Segundo, mantén al día tus vacunas, especialmente aquellas contra el neumococo, la meningitis y la influenza, pues son la primera barrera que compensa la falta de un filtro natural en caso de una eventual esplenectomía. Tercero, escucha a tu cuerpo. Síntomas como dolor persistente en el flanco izquierdo, sensación de plenitud después de comer o fatiga inexplicada pueden ser señales de una alteración esplénica que merece una evaluación especializada. En la práctica deportiva, algunos entrenadores ya integran ejercicios respiratorios profundos que, al movilizar el diafragma, favorecen el flujo sanguíneo a través del vaso, potenciando su función de banco de sangre. Si bien la evidencia aún está emergiendo, la lógica fisiológica sugiere que una respiración controlada durante el calentamiento puede optimizar la disponibilidad de glóbulos rojos en los momentos críticos de una serie explosiva. Experimenta con rutinas de inhalación diafragmática de 20 a 30 segundos antes de un sprint. Registra cómo percibes tu desempeño y comparte tus resultados en los comentarios, para que la comunidad pueda aprender de tu experiencia. Finalmente, quiero cerrar este segmento recordándote que el vaso, aunque a menudo relegado a un segundo plano, es un actor esencial en la orquesta de tu salud. Su capacidad para filtrar, reciclar, almacenar y movilizar componentes sanguíneos, así como para entrenar a tus linfocitos, lo convierte en una pieza clave que merece tu atención. Si alguna vez te encuentras con una lesión en el lado izquierdo del torso, no subestimes la posibilidad de haber comprometido este órgano. Una evaluación temprana puede marcar la diferencia entre una recuperación rápida y complicaciones a largo plazo. Si este recorrido te ha abierto la mirada sobre la relevancia del vaso, te invito a compartir tus preguntas y reflexiones abajo. Si consideras que la información ha sido útil, déjanos un me gusta. Suscríbete para no perderte los próximos episodios, donde desglosaremos otros órganos olvidados.